Comencemos con integrales de línea de campos vectoriales. Estamos dentro de la primera parte de la unidad 4 y vamos a ver la definición y cómo se calculan integrales de línea de campos vectoriales. Empecemos con la definición. Si f es un campo vectorial acotado y con componentes continuas, o sea que es un campo vectorial continuo, definido sobre una curva suave C, la integral de línea de f a lo largo de C se define como la integral de línea de esto que está acá, que es un campo escalar. ¿Cuál es este campo escalar? Es la componente tangencial a lo largo de la curva C de nuestro campo vectorial f. Se denota de esta manera o de esta manera, que da lo mismo. En esta notación, esta R es un vector, al igual que esta F, y esto es el producto escalar de dos vectores. En esta notación, F es un vector, porque es un campo vectorial, T es el vector tangente unitario a la curva C, esto es el campo escalar entre dos vectores, luego es un escalar, y este es el diferencial S, esta es una integral de línea de un campo escalar. Las dos notaciones son correctas. ¿Cómo vamos a calcular esto? Si la curva C está parametrizada por, digamos, una parametrización R con dominio en el intervalo AB, esta integral de línea, esta que está acá, que es esta que está acá, la vamos a calcular de esta manera. Y eso ya lo sabíamos hacer. Entonces integraremos sobre el dominio del parámetro nuestro campo vectorial F evaluado en R de T, que son los puntos de la curva. Esto que está acá es un vector. Acá tenemos el vector tangente unitario, R' de T sobre el módulo de R' de T. Y recuerden que cuando hacíamos una integral de línea de un campo escalar, poníamos nuestro campo escalar evaluado en R de T por el módulo de R' de T diferencial T, ya que esto nos da la longitud de ese pequeño arquito que en el límite escribimos como R' de T diferencial T. Pero, si se fijan, acá nos ha quedado el módulo de R' de T en el numerador y en el denominador, digamos, arriba y abajo. Esto es un vector, pero podemos multiplicar la constante afuera, lo cual significa oficialmente que podemos cancelar estos dos factores y nos queda esta integral que está acá, que va a ser la forma que vamos a usar generalmente para expresar nuestras integrales de línea de campos vectoriales. Interpretemos un poquitito lo que estamos haciendo. Supongamos que estos vectores azules que hemos dibujado acá en el plano indican nuestro campo vectorial F. En cada punto tenemos un vector. Y las curvas C1, esta roja que va hacia arriba, C2, esta verde que va en este sentido, y C3, esta que está acá, están dadas dentro del dominio de este campo vectorial. ¿Qué es la integral sobre C1 de nuestro campo vectorial F? Bueno, pensemos en la suma de Riemann. ¿Qué haríamos? Cortamos la curva en pequeños tramos, en pequeños arcos, y en cada uno de esos arcos evaluamos el campo vectorial F, buscamos cuál es el vector tangente unitario, acá importa mucho el sentido de recorrido de la curva, y hacemos ese pequeño producto escalar, o sea, vemos cuál es la componente tangencial del campo vectorial F en ese pequeño tramo. Y a eso lo multiplicamos por la longitud de ese pequeño tramo o arco, y luego sumamos. Como podemos apreciar, cuando integramos a lo largo de la curva C1, el campo vectorial F en todos los puntos es normal a la curva. Entonces este pequeño producto escalar que está acá nos va a dar 0 en cada punto. Y en este caso, esta integral de línea nos va a dar 0. ¿Qué pasa cuando calculemos la integral de línea de F a lo largo de la curva C2? El campo vectorial en general va hacia allá. No sé si se alcanzan a ver los sentidos de las flechitas. Y nuestra curva C2 va para este lado. Entonces, en un pedacito genérico que elijamos, tendríamos que buscar el producto escalar del campo vectorial en un punto muestra y el vector tangente unitario. El campo vectorial va a ir hacia, digamos, medio como hacia la derecha.
Y el vector tangente unitario, si estoy recorriendo la curva para allá, va a ir como hacia la izquierda. Es más, van a ser prácticamente opuestos. Eso significa que este producto escalar me va a dar negativo y esta situación se va a repetir prácticamente en todos los puntos de la curva C2. ¿Eso qué va a hacer? Que yo esté sumando cosas negativas. Entonces, ¿qué puedo decir a simple vista del valor de esta integral de línea? Que su valor va a ser negativo. ¿Cómo me va a ir cuando trabaje con la tercera? Acá podemos adivinar que prácticamente el campo vectorial es perpendicular a la curva en cada punto o está cerca de serlo. Por eso hemos puesto que el valor de esta integral de línea a lo largo de la curva C3 también es cercano a cero. En este campo vectorial, una integral a lo largo de una línea, ¿nos podría dar positivo? Sí, considere esta curva, por ejemplo, esta que va desde acá hasta acá, o esta que va desde acá hasta acá. Si yo voy como a favor del campo vectorial, esa integral de línea me va a dar positivo. En cambio, si voy, por ejemplo, desde acá hasta acá, en este sentido, desde acá hasta acá, ¿cómo me va a ir cuando calcule la integral de línea de este campo vectorial a lo largo de esta última curva? Y va a dar negativo. 3 observaciones. Primera, el valor de la integral de línea, por suerte, es independiente de la representación paramétrica suave que nos consigamos de la curva C, siempre y cuando mantengamos el sentido de recorrido de la curva. Reparametrice la curva como usted quiera, pero por favor, mantenga la parametrización suave y no cambie el sentido de recorrido de la curva, si no puede cambiar el signo de la integral de línea del campo vectorial. Observación 2. Si llamo C a una curva y llamo menos C, esta es una notación usual, resístanla, llamo menos C a la misma curva pero recorrida en sentido contrario, resulta que la integral de un campo vectorial F a lo largo de la curva C es opuesta, o sea, igual y de signo contrario, a la integral sobre la curva menos C. ¿Qué quiere decir esto? Si integro yendo para allá me da 5, bueno, cuando venga para acá me va a dar menos 5. Eso es todo lo que estamos diciendo, que es muy importante y muy útil. Tercera observación. Se puede calcular integrales de línea en curvas suaves por partes sumando las integrales de línea de las porciones suaves que forman esta curva suave por partes. O sea, vamos por tramos. Hay un concepto que es importante. Integral de línea, en vez de a lo largo, que es lo que hemos hecho hasta ahora, a través de una curva cerrada. Pero solamente lo vamos a usar cuando sean curvas en el plano y con campos vectoriales definidos en el plano. Si C es una curva plana, simple, cerrada, o sea que su punto inicial y su punto final, o R de A y R de B, son el mismo. Y positivamente orientada, esto quiere decir, como estamos en el plano, en sentido positivo o sentido de la mano derecha, que mirada desde el eje Z positivo se recorre en sentido antihorario, el sentido tradicional, digamos, usual. La integral de línea de F a través de esta curva es la integral de línea de la componente normal hacia afuera de nuestro campo vectorial a lo largo de la curva C. Vale decir, integral de línea de F a través de C, en lugar de multiplicar escalarmente por el vector tangente unitario, multiplicamos escalarmente por el vector normal unitario hacia afuera. Cuidado que este no tiene nada que ver con aquel vector normal unitario principal que definimos para curvas en la unidad 1. Este tiene que ver con nuestra curva y es el vector normal unitario hacia afuera. Bueno, sí tiene que ver con el otro, pero este es siempre hacia afuera. Entonces, por ser este un campo escalar, nosotros sabemos cómo se calcula esto. Evalúe su campo escalar, el F en R de t, el F escalar n, evalúelo en R de t, cuidado que n es variable, porque también depende del punto de la curva donde estoy, y luego multiplique por el módulo de R' de t diferencial t, y esto haga que t varíe sobre todos los puntos del dominio
de la parametrización de su curva. Digo, acá tenemos un problemita que es el n, que tenemos que saber calcular n en cada punto. ¿Cómo se calcula este n, que es el normal? Supongamos que nuestro campo vectorial, dijimos que estamos en R2, así que tiene dos funciones componentes y que C es una curva suave y positivamente orientada, parametrizada por R. Si queremos calcular esto, por propiedades del producto escalar, sabemos que da lo mismo que esto que está acá, porque lo podemos escribir para el otro lado. Y acá hay una observación interesante, que es que el vector n, voy a hacer un dibujo en el aire. Esta es la curva positivamente orientada. Entonces, en un punto cualquiera de la curva, el tangente unitario va hacia allá y el vector n hacia afuera. Si hacemos el producto vectorial entre el tangente unitario y el k, que se sale hacia arriba de la pantalla, porque nos indica el eje z, la regla de la mano derecha nos dice que este t vectorial k, que se viene hacia mi cara, nos va a dar este n hacia afuera. Ahí lo tenemos, ¿sí? Ahora, propiedad del producto mixto, t vectorial k escalar f, es lo mismo que k vectorial f escalar t. ¿Qué tiene de bueno haber hecho esto? Que nos queda algo escalar t, o sea, tenemos una integral de línea de otro campo vectorial, pero es la integral de línea a lo largo de la curva, la que definimos en primer lugar. ¿Recuerdan? Ahora bien, si nuestro campo vectorial f tiene funciones componentes m y n, ¿qué significa k vectorial f? Bueno, hay que escribirlo. El producto vectorial sabemos que lo podemos hacer con el determinante de cierta matriz, lo hacen la prueba, completan con 0 en la tercera componente para poder hacer el producto vectorial y les va a quedar que k vectorial f es menos nm, y acá les va a quedar un 0, no importa, menos nm es la parte que nos interesa, que observen, es otro campo vectorial. Si nuestro campo vectorial f tenía componentes mn, este es otro, pero tiene las mismas propiedades que f. O sea, si las componentes de f eran continuas, integrables o lo que fuere en una región, este campo tiene las mismas propiedades en la misma región. Es otro campo vectorial, pero tiene las mismas propiedades. Así que a este lo podemos calcular como ya sabíamos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Y nos va a quedar el campo vectorial, este que está acá, evaluado en R de t, multiplicado escalarmente por R' de t. Recuerden que en esta cuenta se supone que dividimos por el módulo de R' de t y luego multiplicamos por el módulo de R' de t, que se han simplificado. Moraleja. Entendemos lo que es una integral de línea a través de una curva cerrada. Solo lo hacemos cuando estamos en el plano. Tenemos nuestra integral de línea, se define así, se podría calcular así si uno quisiera calcular este n en cada punto, pero tenemos una forma de calcularla que se parece a lo mismo que hacíamos antes. De todos modos, la interpretación se la damos desde acá. Porque, ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando las componentes normales de nuestro campo en cada punto. A ver. Acá. ¿Qué pasa en esta curva si busco la integral de línea de f a través de esta curva? ¿Cómo nos va a ir? Y tenemos que buscar la componente normal hacia afuera del campo vectorial en cada punto. ¿Qué opinan? El producto escalar entre f y el vector normal hacia afuera. No sé si se alcanza a ver, las flechitas van como hacia adentro. Y si nosotros multiplicamos esto por vectores normales unitarios hacia afuera, cada uno de esos productos escalares va a dar negativo y la suma va a ser negativa. ¿Qué aparece ahora? Aplicaciones a la física. Las integrales de línea de campos vectoriales aparecen con frecuencia en la física. Si F es un campo de fuerzas, por ejemplo, podemos de esta manera representar una fuerza variable,
el trabajo que realiza esta fuerza sobre un cuerpo que se mueve a lo largo de una curva C, cualquiera sea esta curva C, por favor que sea suave, es la integral de línea del campo vectorial F a lo largo de la curva C. De esta manera representamos el trabajo de las maneras, todas las variaciones posibles, digamos, la fuerza puede ser variable, la curva puede no ser recta, incluso puede ser una curva en el espacio. Si F es un campo vectorial, por ejemplo un campo de velocidades, la integral de línea de la componente tangencial se llama flujo. Con frecuencia estas integrales de línea las vamos a llamar flujo del campo vectorial a lo largo de la curva C. ¿Qué más? Si la curva C llega a ser cerrada, el flujo se llama circulación, una palabra que les encanta a los físicos, la usan con mucha frecuencia. Circulación, entonces, flujo, o sea, integral de línea, a lo largo de una curva cerrada. Si la curva es plana, podemos hablar de flujo a través de la curva. ¿Y por qué solo para curvas planas? Imagínense por un ratito el borde de una papa Pringles, que es una curva en el espacio, que sube y baja, ¿verdad? ¿Cuál sería la componente normal hacia afuera de esa curva? Imagínense solo la curva, o sea, no hay papa Pringles, solo el bordecito. ¿Cuál es el normal hacia afuera? Tenemos infinitos, no hay un adentro y un afuera. En una curva plana sí, hay solo un normal hacia adentro y un normal hacia afuera, unitarios en cada punto. En el espacio no lo podemos hacer, por eso en el espacio no lo definimos. Bueno, flujo a través, lo explicamos hace un ratito, así que abandono esto. Veamos un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos un campo vectorial bastante sencillo y la curva C, que es la circunferencia parametrizada de la forma más barata que encontramos. Vamos a determinar la circulación de nuestro campo vectorial a lo largo de la curva C y el flujo de nuestro campo vectorial a través hacia afuera de nuestra curva C. Un poquito de cada cosa. La circulación, ¿cómo se plantea? Es esta integral que está acá, el flujo a lo largo, y según nuestra definición tenemos que plantear la integral sobre el dominio del parámetro del campo vectorial evaluado en R de t, escalar R' de t, diferencial t. Acá está f evaluado en R de t. F es x menos y, o sea que es un vector. Evaluado en R de t quiere decir, a donde dice x ponga coseno de t, a donde dice y ponga seno de t. Tenemos coseno de t menos seno de t, coma, coseno de t. ¿Está bien puesto? Este es f evaluado en R de t. Producto escalar R' de t. Ahora hay que resolver este producto escalar y nos va a quedar un campo escalar. Vamos a tener menos coseno de t por seno de t, más seno cuadrado de t, más coseno cuadrado de t. Total, 1 menos coseno de t seno de t. Sacan la cuenta, acá sí que los abandono, y les da 2pi. ¿Qué nos dice este 2pi? Que el flujo de nuestro campo vectorial a lo largo de esta curva C es positivo. Vamos con la parte B ahora. Queremos calcular el flujo a través hacia afuera de esta curva C. Dijimos que significaba esto. Lo escribimos de esta manera. N en este caso va a ser t vectorial k. Importa el sentido recorrido de la curva C para determinar quién es n, porque en curvas con orientación negativa va a ser k vectorial t, cuidado. En nuestro caso es t vectorial k, así que nos da coseno de t seno de t. Este es el vector n en cada punto. Moraleja, sacamos las cuentas, hacemos lo mismo que pusimos hace un rato que había que hacer y nos da pi. ¿Qué significa este pi? Acá por si acaso no hice esta cuenta, hice la que les dije hace un ratito que iba a hacer. Utilicé la función menos nm y lo multipliqué escalarmente por r' de t. Llegamos a este valor, pi. ¿Qué nos dice eso? Que el flujo a través hacia afuera de esta curva C, de este campo vectorial F, es positivo. Ahora, para terminar, porque ya estoy en la diapositiva 11 de 3, estamos terminando. Esta integral de línea, la integral de línea de f a lo largo de la curva t, se suele anotar de otra manera. Y esto nos da pie para otro tema interesante.
Supongamos que f tiene componentes mn y que la curva c está dada por r de t. Esta integral de línea, la de siempre, el flujo a lo largo de la curva, la definimos como esta cuenta que está acá. Pero si escribimos f utilizando sus componentes, nos queda m en x de t y de t multiplicado por la primera componente de r' de t, que sería x' de t, y la segunda componente de esto, que es n en x de t y de t, multiplicado por la segunda componente de r' de t, que es y' de t. Acá está desarrollado ya el producto escalar, ¿verdad? Bien, como nos ha quedado una suma, lo podemos escribir como la suma de las integrales. Ahora fijémonos lo que tenemos acá. Nos quedó la primera función componente evaluada en r de t por la derivada de la primera componente de r de t. A esta cuenta la vamos a escribir m de x, qué linda que escribí. No. Esta cuenta es m diferencial x. Similarmente a esta que va con y' de t, la vamos a escribir como el campo escalar n diferencial y. Y generalmente se escribe todo en una sola integral, y esta integral de línea del campo vectorial f a lo largo de la curva c, muchas veces la van a encontrar escrita de esta manera. En particular en el teorema de Green solemos escribirla así. Veamos ahora otra forma para escribir la integral de línea a través hacia afuera. De nuevo, si f tiene las componentes m de n y c está parametrizada por r, esta es nuestra integral de línea, que sabemos que se calcula así. Por propiedad del producto mixto, k vectorial f nos queda menos nm, y esto es lo mismo que habíamos desarrollado hace un ratito. Pero ahora, ¿qué nos queda? Menos n por x' más m por y', y se suele escribir de esta manera. La integral, entonces, a través hacia afuera, en lugar de escribirse m diferencial x más n diferencial y, que es la integral a lo largo, en este caso es m diferencial y menos n diferencial x. ¿De dónde viene esto? Y de este menos nm. ¿Lo ven? Esto nos permite definir la integral de línea de un campo escalar con respecto a los ejes coordenados. A ver, supongamos que tenemos nuestro campo vectorial f y nuestra curva c, por supuesto. A partir de esta expresión que desarrollamos recién, que esto se puede escribir como la integral de la primera componente, que es un campo escalar, diferencial x, más la integral de la segunda componente, diferencial y, que vienen de esta expresión y de esta respectivamente, nos permite definir para cualquier campo escalar f la integral a lo largo de la curva c de f solo con respecto a x. Cuidado que acá no dice diferencial s, dice diferencial x. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Como esto: f, el campo escalar que sea, evaluado en r de t, multiplicado solo por la derivada de la primera componente de r de t. Similarmente, la integral de línea de un campo escalar f con respecto a y la vamos a definir como la integral desde A hasta b de f en r de t multiplicado solo por la derivada de la segunda componente de r. Estas son definiciones, así que no hay que pelearse con ellas, hay que tomarlas como son. Si en este ejemplo, si nuestro campo escalar fuese x más y cuadrado y nuestra curva fuese el arco de la circunferencia unitaria, pero cuando t va de 0 a pi, o sea, para la parte que queda con las y mayores o iguales que 0, ¿cómo se calcula esta integral de línea solo con respecto a y? Bueno, recordemos, acá tenemos la fórmula, sería este caso, ¿verdad? Tenemos que plantear la integral desde 0 hasta pi de nuestro campo escalar evaluado en r de t. Sería coseno de t más seno cuadrado de t. Y multiplicarlo por la derivada de seno de t, o sea, multiplicarlo por coseno de t. Y sacar la cuenta. A ver si nos quedó bien. Integral de 0 a pi.
Acá está el campo escalar F evaluado en R de t, ¿correcto? Y acá está solamente la derivada de la segunda componente. ¿Por qué solo la segunda? Porque quisimos hacerlo diferencial y. Si hubiéramos querido hacer la integral solo con respecto a x, acá nos hubiese quedado la derivada de la primera componente. Y esto es todo. Ahora sacar las cuentas, esto es fácil. Supongamos que lo hice bien y da pi sobre 2. Espero que se haya entendido esta parte de integrales de línea de campos vectoriales.